Legislativo, y decíamos que tenemos a Gustavo Araya aquí acompañándonos para el análisis. Vamos a ver nuevamente esa conformación desde la perspectiva de los partidos políticos, cómo quedó este directorio. Vamos a repasarlo. Tenemos ahí a Carlos Ricardo Benavides, por supuesto, del Partido Liberación Nacional, a Zoila Rosa Bolio, del Partido Integración Nacional, del PIN, a Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana, a don Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, nos acompaña Paola Valladares, de Liberación Nacional, dos figuras de esta organización política, y también a Otto Roberto Vargas, del Republicano. Así que esta es la conformación del directorio legislativo. Gustavo Araya, una lectura, me imagino que ya has hecho varias lecturas sobre lo que ha sido esto, este proceso de nombramiento del directorio legislativo, las funciones vitales que tiene. Laura Guido, con un papel importante, quedó allí, Acción Ciudadana, en esa primera secretaría. Recordábamos lo que decían ayer los analistas. Carlos Ricardo Benavides, ¿qué le espera como presidente de la Asamblea en este año, segundo año? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Buenos días, un placer estar acá, Laura, con usted y con toda la audiencia. Rescataría en primer lugar, digamos, antes de este año, que bien lo señalaba el propio don Carlos Ricardo Benavides, es un año donde se acelera todo lo que es el proceso, digamos, del ciclo político electoral, pero también del ciclo político, digamos, de la propia administración 2018-2022. Me parece que lo que vimos ayer fue un sano ejercicio de la democracia costarricense, una vez más, en una conformación política multipartidista que ya nos aleja bastante de aquellos juegos de poder en donde prácticamente entre dos partidos políticos se ponían de acuerdo y eso determinaba la conformación del directorio legislativo. Pero estos no están todos de acuerdo, esa es la gran pregunta. Esa es... Hay que irnos adecuando, ¿no?, a este multipartidismo y prácticamente, digamos, resultado de este ejercicio, uno lo que está viendo es que el Partido Liberación Nacional, digamos, tiene el aprendizaje de que pese a que el Partido Acción Ciudadana es probablemente uno de sus enemigos más acérrimos, ¿verdad? En la actualidad es el partido que, digamos, que es el rival por antonomasia, porque es el partido que abandonó inicialmente las filas del Partido Liberación Nacional, con figuras como Tom Solís, que es, digamos, el primer contendor, con el propio Luis Guillermo Solís, que habiendo sido secretario general del Partido Liberación Nacional, es el que lo derrota en las urnas en el 2014. Pese a esto, digamos, Carlos Ricardo Benavides me parece que tuvo la previsión, tuvo la osadía política de que aunque se lo vayan a cobrar sus bases en el Partido Liberación Nacional, precisamente por esa alianza, Carlos Ricardo Benavides toma muy rápidamente, digamos, un ejercicio de política real, y esto es ir con el partido político que tiene el control del Ejecutivo, ¿verdad?, y que tiene una bancada importante en la Asamblea Legislativa. ¿Qué esperar por parte de Carlos Ricardo Benavides al frente de la presidencia de la Asamblea Legislativa? Pues bueno, digamos eso, que la dinámica propia del Parlamento vaya en función de los proyectos de ley que se están discutiendo, vaya en función de los intereses de una agenda nacional y no necesariamente a partir de las propias banderas de los partidos políticos. Creo que ahí hay un mensaje que está por lo menos planteado, que se vaya a dar es otra historia, porque aquí en la Asamblea Legislativa puede suceder de todo, pero por lo menos está planteado en ese sentido, de que Liberación Nacional, con quien pacta en primer lugar, es con su opositor histórico reciente, ¿verdad?, no con su opositor histórico, digamos, desde la conformación, digamos, de la Segunda República y para acá, que ha sido prácticamente el Partido Unidad Social Cristiana. Es su opositor en las filas electorales, pero también ahí en ese directorio legislativo veíamos que está otro opositor que es, digamos, de Acción Ciudadana, que ha sido Restauración Nacional, y hoy están juntos, sí, ¿verdad? O sea, su contendor electoral. Sí, un contendor electoral, pero es una conformación bastante interesante, porque el propio don Antonio Álvarez de Santi decía para las elecciones pasadas que su aliado natural había sido precisamente los partidos de corte religioso. Por supuesto, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso, creo que también hay una muy buena lectura
yo en son de broma y muy coloquialmente con respecto a la cultura política costarricense dije que voy a venir sosteniendo que lo que hizo don Carlos Avendaño fue como la zapriora, ¿verdad? Un gol al final en donde nadie se lo esperaba y Carlos Avendaño logra negociar con mucho menos diputados de los que entró en la Asamblea Legislativa, un bloque mucho más pequeño, logra negociar con los partidos más grandes, con el partido más grande que es Liberación Nacional acá en el Congreso y con el partido de gobierno, digamos, entra en esa negociación y le da un triunfo que yo diría que por los números, leí ahora que es de los últimos 15 años el resultado más abultado en diferencia para la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Esto resulta interesante porque a partir de ahí, creo que incluso Zoila Rosa obtiene 48 votos y a partir de ahí, digamos, son los dos números, los dos resultados más contundentes, y doña Laura Guido, si mal no recuerdo, fueron con 35 votos. Digamos, es el PAC el que sufre de alguna manera también un costo político interno en la Asamblea Legislativa para poder obtener esa primera secretaría. Pero a sabiendas de que la primera secretaría es realmente la más importante, es fundamental el rol que tiene la primera secretaría. Es la más importante, pero ahí tiene... se da de tú a tú con la presidencia del directorio. Tiene la ventaja, digamos, de que cuenta con el resultado, digamos, de que puede ser el presidente de la propia Asamblea Legislativa y puede ser el propio Carlos Avendaño, y sin duda alguna para esto también va a poder contar con la ayuda de la diputada Valladares y puede contar con la ayuda de Otto Roberto Vargas para marcar, digamos, las posibilidades que tenga la propia doña Laura de hacer el ejercicio, digamos, de la primera secretaría. Sin duda alguna, digamos, es un puesto muy marcado el que tiene doña Laura, pero bueno, es un puesto, al final de cuentas, como usted bien lo señala, es un puesto importante. Sí, ya vamos a analizar cada uno de los partidos que conforman el directorio, pero a mí me llama muchísimo la atención que el presidente de la Asamblea dijera: sabemos que se inicia el ciclo electoral, ¿verdad? Creo que utiliza otra palabra, sí, no, creo que es el ciclo electoral, pero bueno, hay que ponerse la bandera azul, blanco y rojo, ¿verdad? Es como una disculpa de don Carlos Ricardo Benavides cuando recién es designado, como diciendo: a mí me va a tocar un año un poco más difícil que este primero. ¿Qué dice Daniel Calvo, a quien le damos la bienvenida? Buenos días. Muy buenos días, Laura y Gustavo. Sin duda, yo creo que esa frase de Carlos Ricardo Benavides es prácticamente un mensaje directo sobre todas las bases del Partido Liberación Nacional. Bases que se encuentran descontentas principalmente por una actitud extremadamente colaborativa, por decirlo de algún modo, del Partido Liberación Nacional con el partido de gobierno. Entiéndase que el partido antagónico de Liberación Nacional será el Partido Acción Ciudadana, y que yo creo que genera una molestia, sobre todo en un sector de la base territorial, con miras a unas elecciones municipales que creo que han marcado la jornada del día de ayer. Y con miras a que don Carlos Ricardo Benavides sea un próximo precandidato. Bueno, eso es una posibilidad también, quizá más allá del corto plazo, pero yo creo que principalmente pensando en las elecciones municipales que se nos avecinan, es un mensaje muy, pero muy centrado justamente a esa dirigencia. Hay que tomar en consideración esto que señala Daniel, porque si bien es cierto, esto es como una inversión a nivel económico, ¿verdad? Una inversión con un alto interés generalmente también es una inversión altamente riesgosa. Entonces, para don Carlos Ricardo puede significar una catapulta importante para la precandidatura, como usted lo ha señalado, doña Laura, pero también puede significar también un altísimo costo político, ¿verdad?, para la misma precandidatura. Entonces, más bien yo lo pondría en función de esto que está diciendo Daniel, de la cercanía y el ciclo político natural que tiene que ver con las elecciones territoriales ahorita que empiezan en octubre de este año, para la conformación de los gobiernos locales a partir de febrero del próximo año. He escuchado figuras del sector cooperativo, cuando estaba la discusión de la reforma tributaria, molestia sobre la actitud que habría tenido eventualmente don Carlos Ricardo. Finalmente no fueron grabadas las cooperativas, ¿verdad?, de ese proyecto, en torno a la posición de que sí fueran grabadas
el sector cooperativo. Y esas figuras que escuché eran del Partido de Liberación Nacional y que estaban haciendo lobby y cabildeo aquí en la Asamblea Legislativa. Ese es uno de los sectores que podría eventualmente, o cuáles son esos sectores de Liberación Nacional que eventualmente podrían estar molestos o resentidos o preocupados con que haya llegado a la presidencia del Congreso Carlos Ricardo Benavides con el apoyo del Partido Acción Ciudadana. Primero que nada me gustaría hacer una apreciación sobre el tema cooperativo. Recordemos que existe un dictamen afirmativo de minoría firmado por Pablo Heriberto Abarca, me parece, entre otros diputados, que sí llegará al plenario y que tendrá que discutirse. O sea, es decir, el tema todavía no ha muerto, por decirlo en términos populares. En segundos, referente a los grupos, yo diría que si bien el sector cooperativo pues pudiera ser uno, me atrevería a decir que es principalmente la dirigencia de base, la dirigencia territorial, dirigentes comunales, inclusive lo que pueden ser síndicos, regidores, etcétera, que quizá palpan muchísimo más una realidad, una molestia con cada una de las unidades territoriales molestas, que el Partido de Liberación Nacional pues se una al socio prácticamente histórico en los últimos 20 años, que es el Partido Acción Ciudadana. Bueno, ahorita vamos a analizar porque tal vez es el socio, por eso es el socio, es el rival, es el adversario histórico, pero electoralmente, ¿verdad? En la disputa por el poder, y lo entiendo, pero en el tema de ideas ha quedado muy claro que los proyectos los han compartido los tres partidos, está clarísimo. Por eso fue un año tan fructífero en la aprobación de muchas iniciativas, que termina, este primer año legislativo. Pero lo que quisiera saber también es cómo identificar cuáles son esos sectores que lo objetan, y uno de ellos es también el sector social. Vamos a ver, las organizaciones, bueno, el cooperativismo está dentro de las organizaciones sociales, ¿verdad? Lo repetíamos ayer, el sector sindical es el que más adversa esta designación. ¿Sería por eso que don Carlos Ricardo Benavides dijo, ya es un año con el ciclo, con el tinte del ciclo político, y una disculpa de que tal vez no vaya a ser tan rápido la tramitación de iniciativas aquí en la Asamblea Legislativa? Él tiene claro, me parece a mí, yo he venido insistiendo que de las precandidaturas, digamos, eventualmente que aparezcan acá en la Asamblea Legislativa, que ya han ido despuntando, probablemente hay una diferencia entre querer llegar a ser precandidato del Partido de Liberación Nacional y cómo quiere llegar a ser precandidato del Partido de Liberación Nacional. Eso está marcando una diferencia. ¿Verdad? No es si se llega al 2022 siendo presidente o presidenta, sino qué tipo de país o qué país va a recibir a partir del 2022. Y creo que don Carlos Ricardo es el que lo tiene relativamente más seguro, más cierto, más claro. ¿Por qué? Porque ha venido trabajando precisamente en dejar una situación que eventualmente para quien llegue a partir del 2022 le toque relativamente unas finanzas más sanas, relativa a una situación, digamos, no de holgura, pensando un poco, digamos, en lo que es el financiamiento externo a través de los bonos, de los eurobonos, no una situación de holgura, pero sí por lo menos una situación no límite como la que estuvimos viviendo hace 2 años para acá, o incluso más, una situación, digamos, más o menos cierta en lo que es la reconfiguración del aparataje institucional, con cierres, ¿verdad? con modificaciones administrativas, pero también con el tema del empleo público, ¿verdad? Él sabe que hay elementos como el proyecto de ley del empleo público que automáticamente le trae consecuencias con la clase trabajadora, con la clase sindical, y que esto es igual la reconfiguración del Estado. Entonces, digamos sí, porque viene reforma del Estado. No sé si ahí tienen los compañeros, perdón que le interrumpa, Gustavo Araya, el grafiquito que mandaron de parte de don Carlos Ricardo Benavides, donde él distribuye muy claramente el acuerdo entre el multipartidista. Pero es muy interesante porque ahí se ve la propuesta de reforma del Estado, la reforma a la huelga, distribuidos, distintos temas. Y los más polémicos, por supuesto, son reforma del Estado, la huelga y empleo público. Los otros que tienen que ver con los datáfonos, bueno, también viene el tema, me parece, de jornadas de trabajo. Otro tema que choca con el sector laboral, muy golpeado por la huelga del año pasado, pero que ayer
tocó sus tambores de guerra aquí en el plenario, aquí en las afueras, aquí en la Plaza de la Democracia. Pues. Con esos proyectos, y bueno, aquí Daniel es también el experto en estos temas, con esos proyectos planteados en el escenario legislativo, en la agenda legislativa, especialmente, digamos, el derecho a huelga, uno de los proponentes siendo Carlos Ricardo Benavides. Llegando a la Asamblea Legislativa, digamos, el árbol de, ¿cómo fue que le llamaron los sindicatos? A lo que le prendieron fuego el día de ayer, ¿verdad? Ahí don Carlos Ricardo sabe que está en el centro de esa lucha sindical que se avecina y probablemente esto habría que empezar a ver cuál es el desarrollo de los acontecimientos históricos, pero probablemente esto signifique de alguna manera una guerra declarada ya, digamos, de marchas hacia la Asamblea Legislativa por parte del sector sindical, si estos proyectos continúan con una dinámica muchísimo más rápida de la que incluso se podría proponer, digamos. Entonces don Carlos Ricardo, me imagino que lo que está haciendo es atemperando esa velocidad de los proyectos que se encuentran que la en va a agenda. temperar usted? Sin duda alguna, yo creo que no, él sabe que tiene un costo Pese político importante porque lo coloca él en el centro de ese tablero político. Pese a la presión, Daniel Calvo, de otros sectores, bueno, los sectores empresariales que han estado muy satisfechos con el tema de la reforma tributaria, con la reforma al reglamento, también con que esté impuesto allí la reforma a la huelga y que esté también puesto allí el tema de la ley de empleo público. Pese a ello, ¿va a llevar un tránsito más lento? ¿Qué piensa usted, Daniel Calvo? Laura y Gustavo, me parece que hay un eje o un punto en común que nos arroja la jornada del día de ayer, y es que los partidos buscarán, primero, distanciarse muchísimo de gobierno. Recordemos que según las últimas encuestas del CIEP, la labor de gobierno es severamente calificada, pero también es que en estos proyectos, a todas luces... Pero perdón, Daniel, ¿cómo se van a distanciar si están todos juntos en el directorio? Sí, digamos, bueno, adelante, sí. Además de proyectos a todas luces impopulares, sí, y entendiendo que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, yo coincido con Gustavo que los partidos políticos no van a querer nuevamente echarse al hombro justamente el costo político que representa, pues, impulsar y con mayor celeridad estos proyectos que podrían polarizar y que inclusive nuevamente es un riesgo latente, podrían articular nuevamente a los sindicatos y llevar pues a las consecuencias, por ejemplo, de una huelga como la que recientemente ha terminado. De manera que, recordemos también, son proyectos que se han iniciado su trámite con el reglamento anterior, es decir, no tendrán también el establecimiento de plazos de votación, como sí lo tendrán los proyectos que hayan sido presentados posterior al 4 de abril. Eso también permite muchísimo margen de poder llevar los proyectos, por decirlo así, relativamente con calma. Una vez que esto suceda aquí, yo creo que los partidos, inclusive no solo el Partido de Liberación Nacional, mostrarán divisiones respecto a estos temas. Recientemente que ha sido dictaminado uno de los proyectos de huelgas, por ejemplo el de servicios esenciales, hemos visto cómo partidos y cómo figuras quizá más afines a esos sectores sociales que mencionamos se distancian o se dividen. Inclusive vimos como Catalina Montero del Partido Acción Ciudadana es la que propone un texto sustitutivo en esta iniciativa y el diputado Víctor Morales, jefe de fracción, la vota en contra. Yo creo que eso es un fenómeno que vamos a ver y que ha dejado inclusive la jornada divisiones entre las agrupaciones, fragmentaciones que yo creo que se verán todavía más complejas conforme vayamos a entrar en la discusión de los proyectos más polémicos en esta segunda legislatura. Eso a pesar de que, vamos a ver, la unidad se plantea como oposición con el grupo de Restauración, está también Walter Muñoz del PIN, ¿no? Así, Soy la Rosa, ¿verdad? Bolio. También está José María Villalta, pero ellos todos con diferencias muy grandes sobre lo que es, por ejemplo, la ley de empleo público. En eso no coincide en nada, o el futuro de Recope, o el futuro, porque también está en juego aquí el futuro de las instituciones en torno al tema de reforma del Estado, que tal vez no está colocado ahí, dice empleo público, huelgas, contratación pública y la agenda OCDE, que es, bueno, ingresar a ese club de países ricos y esas reformas que hay que hacer. Pero cuando usted coloca a estas agrupaciones políticas que estarían en el plano de la oposición, las diferencias ideológicas son dramáticas, ¿verdad? Entre la unidad y dramáticas en el tema de derechos humanos y dramáticas en el tema del papel del Estado. Entonces, ¿cómo se va a articular esa oposición con este directorio que sí tiene muchas similitudes en el Partido de Acción Ciudadana con Liberación Nacional en esta propuesta específica de reforma del Estado?
Por eso empezaba diciendo, Laura, que me parece que es importante recuperar de la jornada la conformación multipartidista. Número uno, la dinámica política, la nueva dinámica política, en donde a pesar de las banderas o más allá de las banderas, ¿verdad? Hay elementos de carácter ideológico, programático, que pueden unir y hacer alianzas, digamos, entre fracciones e interfracciones, pero también con personas a nivel individual. Sin duda alguna, el papel que jugó doña Zoila Rosa con el planteamiento, por ejemplo, de la ley de armas, fue sustantivo, ¿verdad?, en términos discursivos, aliada con Liberación Nacional. Entonces, digamos que aquí cada uno de los partidos, y Daniel lo ha señalado ahorita, diciendo que efectivamente no solamente de cara a los proyectos, sino también de cara a los perfiles de las conformaciones internas de poder de cada uno de los partidos políticos, se van a ir zanjando. O sea, este partido Unidad Social Cristiana, aquel que está consciente de que hay un gobierno de unidad nacional y que ahí tiene un costo político importante. El otro partido Acción Ciudadana, el otro partido Unidad Social Cristiana, que está, digamos, que busca ver de qué manera se distancia o busca una narrativa diferente ante la opinión pública para que no se le vea como cogobierno, sino más bien como una posición incluso hasta más férrea. Y ha sido el papel que ha jugado para Heriberto Abarca, digamos, de una oposición probablemente muchísimo más dura que la oposición más dura que haya tenido este gobierno, probablemente es parte de esa narrativa y la veremos exacerbarse durante este periodo, sin duda alguna, porque la elección de ayer para el partido Unidad Social Cristiana, sin duda alguna fue esa, se le ve como parte del gobierno y se le pasa un costo político a pesar de que importante. Coincidan en planteamientos. Laura, Daniel antes quizás entrar a eso de compartir planteamientos de Unidad Social Cristiana, a mí me gustaría mencionar quizá una opinión pesimista, pero me parece alejada de ese romanticismo de que esa agenda anunciada ayer es prácticamente de total consenso. Yo creo que es de consenso respecto a los proyectos que se van a poner en discusión, que eso es muy importante. Pero de ahí a que todos vayan a coincidir, por ejemplo, en proyectos como datáfonos, en el mismo proyecto de eurobonos, que no se ha logrado un acuerdo justamente al cerrar las sesiones extraordinarias, yo lo dudo mucho, y lo dudo mucho por estas razones que hemos venido mencionando. Prácticamente ya la luna de miel que hemos vivido en este primer año, con 114 leyes aprobadas, con reformas importantes, yo me atrevo a decir que ya prácticamente se encuentra muy cercana o vive sus últimos días. Vive sus últimos días en razón de todos estos antecedentes que hemos mencionado y quizá ya también para entrar en la situación particular del Partido Unidad Social Cristiana. Yo creo que algo que nos deja la jornada del día de ayer es que esa relación de Rodolfo Pisa con Carlos Alvarado también está llegando a sus últimos días, porque uno se pregunta qué papel juega Rodolfo Pisa en este momento cuando el partido que se le plantea como oposición a la fracción de gobierno es justamente el Partido Unidad Social Cristiana, partido que en teoría, cuando se conformó esta especie de cogobierno o coalición que todavía tiene particularidades muy singulares, no estaba brindando réditos en la Asamblea Legislativa. Gustavo lo mencionaba, que el Partido Unidad Social Cristiana está consciente que tener figuras afines a Rodolfo Pisa, porque no podemos decir que son afines al Partido Unidad Social Cristiana, creo que ese es el pecado original que nos ha llevado justamente a esta confusión, buscarán distanciarse y buscarán convertirse en una oposición clara para desmarcarse de un gobierno que, como lo hemos mencionado yo cuando hacía datos de las encuestas, pues hasta la fecha es severamente calificado. ¿Cómo queda el Partido Acción Ciudadana a lograr? Porque un hecho que se destaca muchísimo es que es difícil entender, va a ser un año difícil, con proyectos difíciles que generan mucha resistencia, pero a la vez ellos tuvieron una votación muy alta, histórica, ¿verdad? Entonces, cualquiera diría, ya con esa votación arrasa, es decir, van a ir fluidos esos proyectos, ¿verdad? Uno podría pensar eso, pero no es lo que están concluyendo ustedes como analistas. No, y además hay un tema importante. Como bien lo señala Daniel, el acuerdo está en que deben discutirse esos proyectos, ¿verdad? Los proyectos planteados en la agenda legislativa, no necesariamente los contenidos. Entonces, estamos de acuerdo cuál es el campo de batalla. Este es el campo de batalla, pero no quiere decir, ¿verdad?, que haya acuerdos sobre cómo llevar esa guerra. Entonces, me parece que eso es sustantivo, incluso para gobierno me parece que es un aprendizaje importante, ¿verdad?, que el gobierno lo tenga claro, que en esa agenda es ya planteado, es donde tiene que empezar a ver de qué manera negocia para lograr acuerdos precisamente en aquellos puntos en los que desde su punto de vista programático está, digamos, propugnando para que sean, digamos, dados los acuerdos y llegue a buen puerto cada uno de los proyectos. Pero también
no hay que olvidar, digamos, que aquí pasa por el tamiz de las elecciones municipales. Todo lo que tenga que ver acá en la Asamblea Legislativa de alguna manera tiene repercusiones inmediatas con el trabajo que se realiza a nivel de las bases de cada uno de los partidos políticos. Y número 3, y probablemente muy importante, a falta de narrativa de este gobierno, de tener claro el rumbo por el cual está dirigiendo al país, es una hoja en blanco que los partidos políticos saben que pueden escribir. Y entonces aquí habrá que ver, digamos, el manejo político que puede hacer Carlos Ricardo Benavides. Ya no solamente, imagínenselo de esta manera, no es un cogobierno, es decirle cómo gobierna al gobierno desde la Asamblea Legislativa, y eso sí podría hacerlo muy hábilmente el Partido de Liberación Nacional, teniendo los votos necesarios para poder hacerlo, con una alianza, digamos, desde el punto de vista de la agenda. Podría empezar a marcarle línea y a diferencia de lo que se ha dicho normalmente, que es la Asamblea Legislativa, la faja de transmisión del Poder Ejecutivo, con un Poder Ejecutivo debilitado. Carlos Alvarado llegó con menos del 15% de las intenciones de voto, de los votos efectivos de la población costarricense en una primera ronda. La segunda ronda es otra historia, pero Carlos Alvarado no ha logrado superar en legitimidad a través de las encuestas, por ejemplo, para que lo podamos saber, cuál es, digamos, no ha podido levantar mayor cantidad de aprobación popular de la que ha tenido planteada. Digamos, hay prácticamente un 80% de la población que no está de acuerdo con este gobierno, y todo eso es capitalizable. Todo eso es posible atraerlo hacia fuerzas políticas, y en esto está clarísimo Partido de Liberación Nacional a partir del 2022. Laura y Gustavo, a mí nada más me gustaría agregar un tema sobre la agenda, porque creo que nos estamos concentrando en el centro de batalla o el campo de batalla, como lo ha mencionado Gustavo, de los proyectos que están en la agenda, pero creo que también tenemos que mencionar los proyectos que se han dejado por fuera de la agenda. Y se han dejado, por ejemplo, yo creo que el sector más progresista del Partido Acción Ciudadana, y hay reclamos ya inclusive pues de José María Villalta, se encuentran sumamente molestos de que proyectos quizá, aunque ellos dicen que no han renunciado a seguir impulsando, por ejemplo, la ley del VIH, el tema de unión civil de personas del mismo sexo, en otros proyectos, entre otros iniciativas, lo cierto es que esas iniciativas no van a ser el centro de discusión o no se han puesto en la palestra en este acuerdo. Eso también sin duda repercutirá o tendrá un costo político, sobre todo en ciertos sectores, para estas agrupaciones. Es que eso le iba a preguntar. Y para muestra un botón. ¿Qué va a pasar? Ya hablamos dentro de Liberación, el papel de la unidad, ¿qué va a pasar dentro de Acción Ciudadana con este acuerdo legislativo? Nada más para apuntar a lo que señala Daniel, para muestra un botón. Ayer mismo una diputada del partido Unidad Social Cristiana presenta un proyecto de ley para el Estado laico. O sea, le arrebatan al PAC una de las banderas, se supone, ¿no?, del progresismo, de Paola Vega, que uno hubiera esperado, y doña Paola presenta un proyecto de ley sobre la eutanasia, digamos, apuntando a una narrativa, ¿verdad?, antivida, como es visto por parte de algunos sectores, ¿verdad? Y entonces conservadora. Claro, entonces digamos, aquí eso, lo que queda por fuera y lo que se está empezando a plantear claramente, digamos, define una nueva. Además, Gustavo, nada más recordemos que Erwin Macís ha dicho que el Partido Unidad Social Cristiana es tanto centro izquierda como centro derecha, es decir, cabe todo. Y entonces, ahí pues justamente es donde buscarán arrebatar en diferentes temas, diferentes nichos específicos, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen las elecciones municipales. ¿Y cómo queda entonces el Partido Acción Ciudadana en sus bases, verdad? ¿Cómo queda después de este proceso a lograr una victoria, digámoslo así, contundente, Laura Guido, y apropiarse de la primera secretaría que, para efectos, ayer explicábamos, es la que permite los nombramientos de asesores y nombramientos de todo tipo? Y también seguir, yo creo que añadiendo en primer año una agenda que se le reclama, que es una agenda monopolizada en alguna medida por Rodolfo Pisa, que es un sector quizá un poco más centro-derecha, si utilizamos esta ahí, o categorizado inclusive por algunos sectores del PAC como neoliberal, y ahora un segundo año donde, como bien lo decía Gustavo, pues prácticamente el que tendrá mayor control será el Partido Liberación Nacional, es decir, va a existir todavía un resentimiento de que el Partido Acción Ciudadana, quizá también por la coyuntura y la fragilidad de solo tener 10 diputados, sigue cediendo parte importante pues de su agenda a los grupos quizá de oposición. Y además en el tema administrativo, que fue lo que arrojó la jornada de ayer,
Lo cierto, y ustedes lo mencionaban al inicio del programa, es que hay una afinidad desde hace muchos años del Partido Liberación Nacional con el Partido Restauración Nacional, inclusive con la figura de Carlos Avendaño en particular, una figura que siempre ha sido afín pues a este partido político. Y lo cierto es que Laura Guido, en temas administrativos, tendrá un 2-1, donde prácticamente llevará las de perder, claro, en esta triada importantísimo, porque recordemos que todas las decisiones administrativas, entiéndase nombramientos, entiéndase viajes, entiéndase todo lo referente a lo que puede hacer el edificio legislativo, deberá pasar por la decisión de estas tres personas. Tres personas, que como nuevamente lo reitero, pues Laura Guido llevará minoría en razón de una muy presumible unión entre Carlos Ricardo Benavides y Carlos Avendaño. ¿Usted cree que queda así la Acción Ciudadana? Aquí en la Asamblea Legislativa ninguna. Me refiero a sus bases, ¿cómo queda con...? Bueno, es que, digamos, con imposibilidades materiales de poder tener un ejercicio, digamos, a partir de la negociación, que de esas decisiones administrativas se puedan tomar, porque también eso es moneda política acá dentro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? De hecho, la negociación entre Erwin Macís y los diputados independientes que se retiran de Restauración Nacional fue inicialmente no por temas, fue inicialmente por puestos. Entonces ellos saben que efectivamente la moneda política de los puestos, de los nombramientos en la Asamblea Legislativa es importante. Ahí el PAC queda disminuido, o por lo menos bastante afectado. En agenda, ya vimos, si por la víspera se saca el día, que la agenda legislativa se la pueden robar o se la pueden quitar. Hay banderas importantes que se las pueden quitar al propio Partido Acción Ciudadana. No teniendo ese calado en la Asamblea Legislativa, no teniendo agenda y teniendo un gobierno sin narrativa, sin rumbo, las bases probablemente resulten bastante lesionadas y además, técnicamente, digamos que el PAC no es de los grupos a nivel de base más deseados tampoco, ¿verdad? Especialmente en las costas, en las provincias periféricas, para obtener, digamos, réditos políticos electorales. Bueno, entonces ahí las alianzas se empiezan a fraguar por otra parte, bueno, pareciera de momento. Bueno, ¿y cómo queda entonces Restauración, que sí, digamos, ha sido más fuerte en las costas? Y en particular, ayer conversábamos, Restauración y el tema de Limón y Habdeba, donde ahí hay una clara diferencia entre lo que Eduardo Cruikshank plantea en torno al futuro de Habdeba y el futuro planteado por gobierno, pero ahí está compartiendo directorio, o planteado por Liberación Nacional, pero ahí está compartiendo directorio legislativo. Es decir, ¿cómo queda? Que además Restauración Nacional, que se opuso al paquete fiscal, a la reforma tributaria, y Restauración Nacional, que fue el adversario aliado con Liberación del Partido de Acción Ciudadana. A mí, Laura, qué importante mencionar el tema de Restauración Nacional, porque yo creo que si tenemos que hablar de ganadores de la jornada, sin duda fue Restauración Nacional. No solo ganó una secretaría, ganó una diputada, por ejemplo, que logra arrebatar el bloque independiente. Esa diputada también le permitirá tener una proporcionalidad mayor justamente a la integración de comisiones, el haberse unido con estos diputados, por ejemplo, Floria Segreda, el haberse unido con este bloque ganador, les permitirá también la negociación de que diputados suyos puedan asumir puestos claves en comisiones que les podrán dar una exposición mayor, cosa que, por ejemplo, el bloque independiente Nueva República ha perdido. Por ejemplo, la presidencia de Ingreso y Gasto, que la había logrado Jonathan Prendas cuando el partido eran 14 diputados, ahora muy probablemente pues ya no cederá ahí, y pudiera ser que pues, sea un diputado, por ejemplo, de Restauración Nacional. Habrá que ver cuáles son los intereses en comisiones a integrar. Además, entonces, ¿cuál sería el recuento? Ganó una secretaría, que es un puesto clave que le permitirá tener manejo administrativo, mayores asesores, integración de comisiones claves. Ganó una diputada, que le permitirá también tener un mayor margen de proporcionalidad a la hora de integración de comisiones. Y yo creo que la experiencia de Carlos Avendaño también le permitió pues, definir o ser parte de esta agenda de proyectos de discusión, poniendo quizá iniciativas claves para ellos y sobre todo también no poniendo en la palestra temas polarizantes que a todas luces yo creo que también... Pero Limón es un tema polarizante. Limón es un tema polarizante, digamos, es uno para mencionar, pero digamos, por ejemplo, los temas más vivos, y ahora que hablábamos quizá del Partido Acción Ciudadana, donde existía, por ejemplo, una mayor polarización, porque yo creo que el tema inclusive se ha vuelto personal, por ejemplo, entre diputados como Paola Vega, Jonathan Prendas o Ivonne Acuña, también Carlos Avendaño logra que ese tema pierda interés. Claro.
porque él más bien sitúa los temas que lo puedan llegar a unir, inclusive logra, por ejemplo... ¿Se refiere usted a los temas como la discusión del aborto terapéutico, o la discusión del matrimonio entre personas del mismo sexo? Totalmente. Todo este Agenda, tipo de agenda. Que lo que realmente polariza es entre Nueva República y el Partido Acción Ciudadana. Esa polarización, Carlos Avendaño logra inteligentemente, pues por decirlo así, bajarle la temperatura y poner... No se mete en el asunto. No se mete en el asunto, agarra otros temas quizá de un orden más nacional, como por ejemplo estamos mencionando Limón, donde por ejemplo también tendrá un rol vital que Eduardo Cruzan ahora será el jefe de fracción de esta agrupación. Correcto. Entonces ya el diputado pues tendrá un muchísimo mayor margen, una mayor exposición y podrá ir posicionando ese tema justamente de que Restauración Nacional es un partido preocupado en las costas, sobre todo en una provincia como la de Limón, que claramente pues encuentran sus bases, ya también mirando esto, no solo con las miras de las elecciones nacionales, sino también con miras a las elecciones municipales, donde yo me atrevería a decir, pues uno podría imaginarse que esta agrupación pues pueda tener algunos réditos justamente en provincias como Limón u otras provincias costeras. Vea qué interesante porque gana, Gustavo nada más Araya. para recapitular, como dice Daniel, gana una diputada, gana una secretaría, gana además la posibilidad de poner una agenda distinta que le resulte favorable, gana la posibilidad de incidir en una conformación de comisiones distinta que le resulte no solamente favorable a Restauración Nacional, sino también desfavorable A sus adversarios. A sus adversarios naturales, que no son ni Liberación, ni el PAC, ni la Unidad. Son aquellos que se fueron del partido Restauración Nacional. Y Nueva República, ¿verdad? digamos, Y así además llamada. impide o podría tener la posibilidad de impedir de que administrativamente le sean otorgados asesores parlamentarios para ese grupo, porque no es una fracción, para ese grupo de diputados y diputadas que se hacen llamar Nueva República. Digamos que aquí don Carlos Avendaño hizo una jugada muy inteligente en términos políticos y de una proyección muy importante, de nuevo, poniendo el tema en perspectiva histórica de cara a unos comicios municipales en donde efectivamente territorialmente ellos saben que tienen también algunas ventajas relativas con respecto a los partidos políticos tradicionales y que además en el tema Limón, sin duda alguna, la agenda va a pasar por ahí y ellos saben que llevan de alguna manera, digamos, por lo menos, si no las de ganar, un papel importante en medio, digamos, de una negociación o en medio, digamos, de una tercerización, de tercerizar en la discusión de lo que se esté llevando a cabo en Limón. Sí, porque no hemos hablado del papel. Esos son los temas de agenda y estaban diciendo ustedes, Daniel Calvo, Gustavo Araya, que probablemente Liberación va a imponer mucho esa agenda aquí en la Asamblea Legislativa. Eso va a generar resentimientos dentro de Acción Ciudadana y golpea al gobierno. Pero habrá que ver entonces cuál va a ser el papel de Restauración Nacional en los otros temas, que no sean, Limón, sino en lo que está ahí en esa agenda, en empleo público, en el tema de la huelga. Es decir, van a estar también siendo observados por ese sector público y esas organizaciones sociales que están buscando otros aliados más numerosos, Claro. que golpeen más, supongo, ¿verdad? Que fracciones unitarias como la de el Frente Amplio, por ejemplo, con el que sí coinciden, pero de eso dependerá también de cómo se comporten en torno a esos temas, ¿o no? Sí, y yo creo que aquí habría que mencionar que, por ejemplo, ya hay iniciativas que me parece que en razón de que, por ejemplo, diputados como Eduardo Cruzan adquirirán un mayor protagonismo en este segundo año, también pudieran tener un mayor impulso. Eduardo Cruzan, por ejemplo, hace unos días ha presentado una interpretación auténtica para definir el tema de la canasta básica, por ejemplo, que es prácticamente un caballo de batalla del Partido Restauración Nacional. Justamente también yo creo que es un guiño estratégico a esos sectores sociales de los que estamos hablando, desmarcándose también un poco de gobierno, mostrando ser una oposición fuerte a ese respecto, mostrando preocupación justamente por los intereses de los más desposeídos o de las clases más vulnerables, que yo creo que también todo esto calza en esta estrategia de lucir atractivo con miras a unas elecciones municipales, entendiendo más allá del tema Limón. Ya hay dos comentarios, voy a leerlos y los vamos a ver también en pantalla, a leerlos por quienes nos siguen por la 101.5 FM.
Bueno, están preparados, voy a leerlos. El de Mario Piedra Montalbán dice: la agenda no es nacional, es neoliberal y antidemocrática, y Benavides es el eterno enemigo de los trabajadores y sus organizaciones. Bueno, esa es una de las reacciones que hay en torno a este tema. El otro es de Dagmar Facio Fernández: las bases del PAC son mínimas, logra el poder con el voto golondrina. Eso está diciendo Dagmar Facio, y estos son algunos de los comentarios que tenemos a esta hora. Yo estaba preguntando sobre lo que que va a estar en el ojo, va a estar, es que tengo varias preguntas y ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, va a estar Restauración Nacional y su posición en torno a temas grandes, ¿verdad? Sobre todo de empleo público. Pregunto, a propósito de lo de Habdeba, la situación en Limón, instituciones como Habdeba, instituciones como Recope, que también están fuertes en el puerto Limón, y que ya se plantea claramente que la propuesta de gobierno es busque otras, generar o distribuir energías limpias, ya no en monopolio, que genera rechazo de parte de Carlos Ricardo Benavides, de don Pedro Muñoz, vamos a ver, Eric Rodríguez por allá. Y lo que pasa con instituciones como el ICE, que tienen situaciones deficitarias claramente marcadas y que dicen, bueno, hay que generar energía por otro lado, pero ya plantas hidroeléctricas no. ¿Qué va a pasar con los empleados que están en las plantas hidroeléctricas, verdad? Con los ingenieros y los trabajadores. Toda esa masa de empleados públicos del ICE, esa masa de empleados públicos de Habdeba, esa masa de empleados de Recope. No están tanto en discusión el INSE allá, pero bueno, hay reclamos allá porque no logra recuperar el problema de las fugas. 50% de su agua se va en fugas. Ese futuro de esas instituciones, esa masa de trabajadores que está del sector público que está ahí en juego, con base en lo que sucede aquí en la Asamblea, ¿qué juego también va a tener dentro de este directorio y de los temas que se aborden en la Asamblea Legislativa? Mi opinión, porque de momento sí, habría que Gustavo ver, Araya. esto a partir de ayer no es que sea un escenario diametralmente diferente al que hemos venido viviendo, pero sí efectivamente, digamos, tamiza, distancia, de un poco, digamos... El amor se acaba. El amor se acaba. Como el amor se acaba. Y aquí hay una diferencia sustantiva. Teniendo el control de la Asamblea Legislativa en la figura de la presidencia, no tengo duda que el Partido Liberación Nacional, que no es nuevo en estas lides, va a procurar que el costo político de esos cambios que se realicen los tenga el gobierno. Tenga el gobierno de unidad nacional. Esto significa, en un mismo sector, juntar a dos enemigos electorales, como el PAC y como el Partido de Unidad Social Cristiana, y que los dos corran con ese costo político. Quedar de alguna manera bien, entonces, con sectores, digamos, productivos nacionales, ¿verdad? Estos señalamientos que se hacían en los dos comentarios anteriores de que es neoliberal y tal, más allá de las etiquetas, es, digamos, la postura natural que ha tenido Liberación Nacional desde hace 30 años para acá. No va a renegar de las posturas ideológicas, digamos, que el Partido de Liberación Nacional ha venido teniendo. No esperemos un Partido de Liberación Nacional absolutamente diferente, ¿verdad? Pero también, digamos, esta Liberación Nacional ha tenido una particularidad. Sin darle todo el beneficio al gobierno de estar en una situación límite con el proyecto de ley 20.580 de fortalecimiento de las finanzas públicas, Liberación Nacional supo saber dónde apretar y dónde aflojar, de manera tal que esta aprobación no resultara como el gobierno quería, pero sí que tuviera algunos beneficios, digamos, que redituara al Partido de Liberación Nacional, digamos, colaborante en esa solución a un problema nacional. En el tema de empleo público, sin duda alguna va a saber distanciarse, como lo ha hecho con eurobonos. Está bien, estamos claros de que el país necesita una reconfiguración de su deuda y probablemente entonces ahí estaremos ayudando, pero no 6.000 millones. Vamos a pensar más en una cifra menor. ¿Por qué? Porque es un poco aquel dicho de ni tanto que queme al santo ni tan poquito que no lo alumbre, ¿verdad? El Liberación Nacional tiene que jugar políticamente con esto, de no quedarle mal a los sectores populares, de no quedarle mal a las bases, de no quedarle mal a una amplia mayoría de la población, y probablemente recupere y sea un espacio importante para recuperar clases medias y sector público que otrora
no le estaba beneficiando tanto, especialmente en la aglomeración El tema de la metropolitana. huelga. Entonces, esto es un espacio en donde Liberación Nacional podría recuperar eventualmente ese apoyo que perdió en esos sectores, pero también que lleve a cabo algunas de las reformas que efectivamente sean necesarias y, de nuevo, si son muy polémicas, que el costo político corra por otros días. Cuando tenemos instituciones que realmente viven inestabilidad, como puede ser Habdeba, ICE, Recope y demás, y funcionarios que realmente temen por el poder llegar a perder sus puestos en razón de la situación crítica que viven estas instituciones, yo creo que desde acá de la Asamblea Legislativa, las agrupaciones harán lecturas de hacerle un guiño estratégico justamente a esa masa electoral, de intentar ser sus padrinos políticos acá, justamente pues para hacerles un guiño tanto en el plano electoral, ya sea pues en elecciones municipales, como también con miras a unas elecciones nacionales de 2022. O sea, puede estar en juego ahí el proyecto de empleo público. Correcto, que yo creo que será un proyecto al que muy posiblemente, en razón de lo impopular que pueda llegar a ser y en razón de que los diputados buscarán desmarcarse de proyectos impopulares, me parece pues tendrá un panorama bastante empinado aquí en la Asamblea Legislativa durante esta segunda legislatura. Tenemos que irnos, gracias a Gustavo Araya, analista, y también a Daniel Calvo, por ponernos en perspectiva lo que ha sido finalmente, lo que ha sido, cómo quedó el directorio legislativo aquí en la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa, ya tendremos reacciones de las organizaciones sociales, de los gremios, y también vamos a tener reacciones de, la opinión del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides. Ya venimos. La Fundación Clínica de Control de Dolor y Cuidados Paliativos de Santo Domingo de Heredia lo invita al Gran Bingo a realizarse el próximo sábado 4 de mayo a las 4 de la tarde en el gimnasio del Colegio Santa María de Guadalupe. Lo esperamos. Bueno, si fe, uno de los componentes de la fe es la confianza. Sí. Podríamos decir que casi fe es confiar. La fe es esa respuesta humana a ese inicio